Shalom, shalom a todos mis amados hermanos, presencial y por línea, que el Eterno les dé una extraordinaria bendición y la segulot de este Shabbat a través de la Parashat sean reales en su vida en la medida que nosotros nos aferramos, tomamos y hacemos nuestra la Torah. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kezanu b'mitzvot v'torah. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Bueno, les avisamos a todos, todos los que todavía traen cubreboca, que hace 2 semanas que ya el gobierno del estado dijo que ya no es obligatorio el cubrebocas. Entonces ya no hay problema de que quites el cubrebocas, ¿ok? Entonces de aquí para adelante ya les había avisado, ya incluso algunos ya se los habían quitado y hoy ya la mayoría ya lo hizo. Bueno, en tal caso, si tú estás enfermo y si no te has vacunado, sigue con el cubrebocas, ¿ok? Por responsabilidad que tienes de no traer contagio, ¿ok? Entonces, esas son las 2 razones y desde luego, pues así como empezamos, ¿se acuerdan? Nos costó ponérnosla y ahora el que los trae ya no se lo quiere quitar, porque ya es, yo nunca me acostumbré, la verdad. Yo solamente cuando entraba a algún lado me lo ponía, porque yo no me acostumbraba. Y el gobierno decía, no es obligatorio, se lo ponga quien quiera. Pero pues te obligaban allí, entonces si no, no entrabas. Pero ahorita ya no hay obligación, ¿ok? Bueno, ya no les digo que se quiten, porque ya se los quitaron, Baruch Hashem. Saluda a todos nuestros hermanos, acércate y salúdalos y diles Shabbat Shalom. Bueno, pues Baruch Hashem, por lo que el Eterno está haciendo en nuestras vidas, y bueno, yo sé que estamos emocionados, pero vamos a volver a nuestro lugar para iniciar con la parashá, que es una parashá extraordinaria que el Eterno nos ha dado. Y estamos en el Vayikra 26:3. Vayikra 26:3. Y dice: si en mis leyes anduvieres y a mis preceptos guardaren y los cumplieren. Les voy a decir que pusimos ahí en el anuncio de la parashá para la comunidad, pusimos ahí el secreto de la transformación. Si tú puedes entender esta parashá, tú vas a entender también cómo es que la persona cambia. Si la persona quiere cambiar, va a poder hacerlo. Y esta parashá nos habla de eso. En la religión nadie cambia. En la religión todo es apariencia. En la religión todo es simulación. Pero el Eterno, quien es bendito, nos confronta en esta parashá con el hecho de que, siendo que un pueblo que salió de Egipto de casa de servidumbre en el 49º nivel, fíjate qué interesante, 49º nivel de corrupción. Por eso es que hacemos el conteo de la cuenta del Homer. ¿Sí sabían eso, verdad? Por eso lo hacemos, porque cada vez que lo cuentas te vas elevando. Y eso va transformando tu vida, pero tiene que ver
con el pensamiento, con la idea de que tú quieres hacer esos cambios. Si tú nomás lo lees por el leerlo, ¿en qué día vamos? Ya ni siquiera saben en qué día vamos. Entonces, pues eso, imagínate si va a traer transformaciones. Entonces, en el judaísmo, una de las cosas que tiene es la disciplina. Hay demasiada disciplina, porque ¿por qué los mandamientos? Un hijo bueno, un sadik, se forma a través de la disciplina de los mandamientos. Un rashaín es aquel que no le importa lo que diga el gobierno, no importa lo que diga su gobierno espiritual, no le importa, él sigue igual. No le importa, porque no le importa la Torah. ¿Están conmigo? Entonces eso es importante que nosotros entendamos, porque al final del día la Torah o Hashem nos confronta con la idea de que si queremos transformación lo podemos hacer, podemos cambiar, pero para bien, pero nunca dejar lo que ya avanzaste y dejar lo que se te vaya de las manos, porque si dejamos lo que ya teníamos, pues nunca avanzamos. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces es una parashá extraordinaria y vamos al resumen de la parashá de este día. ¿Ok? Bejukotai. En mis leyes. Con esta parashá concluye el libro de Vayikra, por cierto, el tercero de la Torá. Moshe contrapone las diferentes actitudes que seguirán a la obediencia o a la contraversión, es decir, la contraposición de los judíos a los mandamientos de Hashem. Hay las dos posiciones. Tú obedeces, ¡pum! Tú no quieres obedecer, ¡pum! Y ahí está la disciplina y ahí está la situación del que estamos hablando. Esto es de lo que habla esta parashá. ¿Quién obedece y quién no obedece? ¿Quién no quiere obedecer? La adhesión a las leyes se traducirá en prosperidad. Una persona que cumple, que obedece, que hace suyo las leyes del Eterno, se traducirá en prosperidad y paz para el pueblo. La tierra producirá en abundancia y los granjeros estarán ocupados todo el año en la siembra de la semilla y el levantamiento de las cosechas. Con la protección de Hashem, ningún enemigo atacará a los judíos y estos disfrutarán de paz y de bienestar. ¿Cuántos dicen amén? Por otro lado, la contraversión o el estar en contra de las leyes o no aceptar las leyes de Hashem conduciría a la catástrofe. Conduciría a la catástrofe. ¿Esto ha cambiado? No ha cambiado, sigue igual. ¿Quieres medir tu nivel de crecimiento? ¿Cómo estás en tu vida? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu bienestar? Ese es tu nivel. Si tú andas pujando que no me alcanza para las tortillas, que tenemos que hacer un examen de cómo estoy cumpliendo con las leyes de Hashem. Porque por lo que nos dice acá la parashá, el que cumple con los mandamientos del Eterno, ¡hum! Pero el que no apega su corazón a los mandamientos y como los frijoles, este sí, este no, pues entonces no vamos a ningún lado. Y entonces esa es la realidad y la transformación es necesaria en nuestra vida porque que se transforma, prospera, vive bien, vive en shalom. Todavía no acaba de meter el billete allí en su cajón cuando ya le está llegando otro. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Ivonne? Amén. Entonces es una realidad, o sea, no es una situación que no. Imagínate si empezando yo experimento esto. Parte de esto es la generosidad que está en el fondo, ¿no?
Porque una persona que es generosa, siempre ¿qué? Siempre tiene. Y eso nos habla de transformación, porque la mayoría de la gente, no digo todo, no generalizamos, la mayoría venimos de una situación muy egoísta, de vivir para nosotros, por nosotros, y olvidarnos de los demás. Y eso debe cambiar. ¿Y cómo cambiamos? A través de los mandamientos y las leyes de Hashem. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ese es el tema, esa es la verdad que el Eterno nos muestra aquí. La Torá concluye enfatizando: estos fueron los mandamientos dados por Hashem a Moshe en el monte Sinai. Esto quiere decir que no fue algo que Moshe inventó, sino fue leyes que el Eterno dio, y por lo tanto es lo que ahora opera para la prosperidad, el bienestar, la buena vida y bienestar de todo el pueblo Cajal Israel. Entonces, esto es la realidad. Como estudiante, como empleado, como sea, si tú vives las leyes, si tú vives como profesionista o como un artesano, vives las leyes del Eterno, el Eterno en automático te quita todas los lastres, los pesos que están sobre ti, y empiezas a subir, empiezas a transformarte. ¿De dónde? De adentro para afuera y de arriba hacia abajo. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es muy importante que no se nos vaya a olvidar, que es un concepto que hemos estudiado en el pasado. ¿Ok? Bueno. Vamos a introducirnos porque hay mucho que enseñar hoy y con la ayuda del Eterno. ¿Amén? Bueno, vamos a ver. Bien, Vallecra 26:3 dice así: si en mis leyes anduviesen y en mis preceptos guardaren y los cumplieren, entonces daré vuestra lluvia en su tiempo, dará la tierra su producto y el árbol del campo dará su fruto. Alcanzarán para ustedes la trilla de la vendimia y la vendimia alcanzará la siembra. Conservarán vuestro pan, con hartazgo comerán y morarán con seguridad en vuestra tierra. Estableceré paz en la tierra y se acostarán y no habrá quien los espante. Haré cesar los animales feroces de la tierra y espada no pasará por vuestra tierra. Ustedes perseguirán a vuestros enemigos y ellos caerán delante de ustedes a espada. Perseguirán 5 de ustedes a 100 y 100 de ustedes a 10,000 perseguirán. Y caerán vuestros enemigos delante de ustedes a espada. Me dirigiré a ustedes, los fructificaré, los aumentaré y mantendré mi pacto con ustedes. Comerán los frutos añejos de tiempo atrás, hasta lo añejo por causa de lo nuevo deberán sacar. Pondré mi morada dentro de ustedes y no repudiará mi voluntad a ustedes. Andaré dentro de ustedes y seré para ustedes Dios, y ustedes serán, ¿qué? Mi pueblo. Esto es muy interesante, porque lo que está asumiendo el Eterno y está poniendo delante de nosotros es que, ¿cómo demostramos que somos pueblo de Hashem? Muy bien, obedeciendo, porque eso es parte del pacto. Tú obedeces, o Hashem dice: eres parte de mi pueblo. Amén. Yo soy el eterno Dios vuestro, que los he sacado a ustedes de la tierra de Egipto. Y recuerda precisamente el Eterno de dónde sacó al pueblo de Israel, y de alguna manera es una remembranza para todos los gentiles de dónde han salido. ¿De dónde? De la idolatría y del paganismo. De ser sus esclavos, y rompí las coyundas de vuestro yugo y los hice andar erguidos. Baruch Hashem, porque el Eterno da libertad y porque nos permite vivir y andar en libertad. Muy bien. Si en mis leyes anduviese, a mis preceptos guardares y los cumplieren. Pero si no me oyeren y no cumplieren todos estos preceptos, a mis leyes rechazaren y a mis justicias repudiaren vuestras almas, ¿qué va a pasar?
No obstante las promesas de las bendiciones, los hijos de Israel deberán recordar que así como la obediencia trae bendición, la desobediencia, la rebeldía trae juicio de parte del Eterno. Se mencionan entonces 7 graves faltas y 7 graves juicios correspondientes con las faltas. Las 7 faltas las puntualiza Rashi, que voy a compartirlas, y estas son, dicen, los pecados, las faltas, las averot, por las cuales viene la kelalot del Eterno. Número 1, fallar en estudiar Torah. ¿Fallar en qué? En estudiar Torah. Esto es ignorarla como cosa vana. Es decir, tú tienes ahí tu Torah, allá, ¿se acuerdan allá en el otro campamento? A la semana. Si va bien, si no se les olvida. A ver, ¿cuántos Torah traemos? Saquen su Torah. Baruch Hashem. Bueno, los viejitos traen todos. Porque mi esposa tiene la suya y yo tengo la mía. ¿Por qué? Porque ella estudia cuando puede y yo cuando me toca. Para el judío tiene las horas establecidas. Para la mujer judía no, porque él ya tiene que acoplar sus actividades para orar y para hacer todas esas cosas, y por lo tanto, dado que tiene sus quehaceres, se le es permitido orar y estudiar Torah en los tiempos que ella decide. Está conmigo, pero no hacia el judío varón. El judío varón se para y ya desde que se está parando y vistiendo ya está con la mentalidad, con la idea de que ¿qué va a hacer? Va a estudiar Torah, pero va a rezar, va a bendecir al Eterno, va a exaltar al Eterno. Es una conexión importante con el Eterno, quien es bendito. Entonces, esta es la diferencia y por lo tanto no debe detenerlo en vano la Torah. En otras palabras, no la debe tomar en poco. Debe de ser algo valioso para su vida. La gente quiere prosperar y ¿qué busca? Un ascenso en su trabajo. Que en el trabajo le den más lana, ¿sí o no? Y no del borrego. ¿Sí o no? Todos queremos eso. ¿Por qué estudian los muchachos? Porque quieren el día de mañana, espero, el día de mañana quieren tener un buen puesto, una buena posición económica, vivir desahogadamente, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, ¿es bueno? Pues sí, es bueno. Pero al final del día, todo lo que hacemos tiene que estar vinculado con la Torah, porque si queremos que todo nos vaya bien, vivamos la Torah de Hashem. Y ahorita vamos a ver esto. Bien. 2. Desechar mandamientos específicos de la Torah que son de gran peso. Es decir, cuando una persona se pone a escoger los frijoles, digo yo coloquialmente, pero cuando una persona decide qué mandamientos sí obedece y qué no. Si tú ya sabes cuáles son los mandamientos que te atañen, tú no puedes decir esto no lo voy a hacer. Lo tenemos que hacer. Al menos que tengas un mandamiento de mayor peso, incluso que lo estés cumpliendo. Si yo estoy cumpliendo, por ejemplo, en el caso mío, me toca el rezo de Arvit, pero si yo en esa hora estoy enseñando Torah, ¿se me es permitido no rezar y enseñar Torah o debo de enseñar Torah y ponerme a rezar? ¿Qué dice? A ver, alce la mano el que dice que debo de enseñar Torah. Baje la mano y díganme los que piensan que es mejor rezar a Hashem y dejar de estudiar Torah o de enseñar Torah. Pues es una alhaja y es una mitzvah de mayor peso. ¿Cuál? Enseñar Torah. Entonces, por lo tanto, me es permitido, dado que si estoy enseñando Torah, no hacer el rezo de Arvit. ¿Están conmigo? Entonces, eso es muy importante.
Solamente en esos casos, cuando tú tienes un mandamiento de mayor peso, hazlo. Pero si es por flojera, por pereza, porque no tengo ganas, porque hoy no, mañana a lo mejor, eso es flojera, pereza, hastío, lo que quieras. Y eso no está permitido. ¿Cómo estudias Torah? ¿Cómo cumples con los mandamientos? ¿Los estás cumpliendo? Si tú querías saber o quieres saber por qué a veces no prosperamos, pues es por eso. Porque tomamos la Torah como algo ahí secundario y también porque los preceptos, los que queremos cumplimos y los que no, no. Entonces, eso es lo que dice Rashi al respecto de por qué vienen las disminuciones. 3. Rechazar a los que desean cumplir los mandamientos y santificarlos y estorbarles su intención. Si un hijo quiere estudiar Torah y su mamá va y le dice, no, tienes que lavar los trastes y luego tienes que lavar al perro, que sabe qué, ¿quién peca? ¿Sí? Y puede ser al revés. Un hijo ve que su madre está orando y va y lo interrumpe porque quiere que le planche su pantalón, por decir algo. ¿Está bien? No. En este sentido se peca. ¿Están conmigo? En formas prácticas. 4. Mofarse y burlarse de los sabios maestros de la Torá. Mofarse y burlarse de los sabios maestros de la Torá, pues eso ya bien entendido, ni hay que explicar. 5. No dejar que otros entren al mundo de la obediencia de los mandamientos divinos. ¿Y para qué vas a ir a Shabbat? Conéctate. Ay, tú ya eres bien mocho. ¿Sí o no? ¿Para qué? Eso es pecado. Y por ese pecado vienen las disminuciones. ¿Están conmigo? Entonces, esas son situaciones. Son situaciones. Estorbar a los que están cumpliendo, eso trae disminución. Dice Rashi. 6. Negar el origen divino de la Torá y sus instrucciones. Sabemos que la Torá fue dada de parte del Eterno por medio de Moshe y sus instrucciones, como ya mencionamos. 7. Negar la existencia del Eterno. Y esto es bien importante. Entonces, uno podría decir, bueno, pero dentro del pueblo de Israel, ¿quién nega a Hashem? El que no cumple, el que no le da lugar a los mandamientos, el que no estudia Torah, de alguna manera niega al Eterno. ¿Sí o no? Entonces, tenemos una gran responsabilidad al respecto. El resultado final de todo eso sería la vergüenza, el hambre y el exilio, dice la Torá. Con tan horribles juicios el Eterno logrará dos cosas. ¿Por qué razón el Eterno manda los juicios? Primero, que la tierra descanse en sus años establecidos, es decir, hablamos del año de Shemitah, necesitaba descansar la tierra. Y con todos estos juicios, dado que el pueblo no obedecía, esto hacía que la tierra descansara forzosamente, especialmente en el ciclo de Shemitah, y así experimente de alguna manera su redención. ¿Quién? La tierra. Nuestro Dios dice, si ustedes guardan mis reglas y se ajustan a mis instrucciones, yo enviaré mi bendición a ti. Vayikra 25, 21. Vamos a regresar un tantito. Acá en el Perec anterior. Dice así. Yo mandaré mi ¿qué? Mi bendición para ustedes. ¿En el qué? En el sexto año. Para que produzca la cosecha en cantidad para 3 años. Yo enviaré mi bendición. Ok, entonces yo daré mi bendición para ustedes. No simplemente enviar bendición, es ordenar que venga la bendición sobre ti. Eso es hermoso, ¿no? Es ordenar de parte del Eterno que venga la bendición sobre ti.
estaba en aquellos tiempos de la labranza, porque nuestro pueblo era agricultor. Hoy el pueblo de Israel está en la diáspora y en Jerusalén. Y mucha gente no se dedica a la agricultura ni a la ganadería. Entonces, el Eterno, quien es bendito, de cualquier manera envía la bendición sobre ti. La bendición está allí, en algún lugar, esperando que el Eterno ordene para que venga sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Esta parashat, mis amados, tiene una seguridad de bendición para ti. ¿Dependerá de quién? Pues ya dice el Eterno, enviaré. Entonces depende de quién, de nosotros. En este versículo de Vayikra 25-21 hay dos palabras en hebreo. Betzibiti, traducido, y ordenaré, y birjati, mi bendición. Ordenaré mi bendición. Hay una palabra que ya lo hemos visto anteriormente, que es et, que se conforma de la alef y la taf, que nos habla de alef, taf. ¿De qué te está hablando? A ver, José, tú que estás ahí leyendo ya el hebreo. ¿De qué te está hablando? ¿Qué es la alef y qué es la taf? No. A ver, el alefato. ¿Eso qué quiere decir? Que la bendición que el Eterno va a enviar va a ser su ¿qué? Su palabra, su dabar. Veamos Bereshit 1:1, a donde dice, Bereshit bara Elohim et Aleph Tav, donde también se nos habla que lo primero que creó el Eterno es el alefato, es decir, su palabra. ¿Para qué? Porque era a través de ello que habría de formar, de crear todo lo que hay, todo lo que existe. Y es con esa misma palabra que el Eterno, quien es bendito, nos bendice. Así es que la palabra está allí para bendecirte. El Eterno, entonces, quien es bendito, trae una bendición extraordinaria sobre nosotros, y esa bendición extraordinaria está en la Torá, y por eso es que el Eterno entregó al pueblo de Israel la Torá, porque él quería que fuera un pueblo, y por eso es que nosotros no somos parte de una religión, sino somos parte de un pueblo, el pueblo que es bendecido por Hashem. ¿Cuántos están conmigo? A donde está la herencia, dice Rashaul, la herencia está en el pueblo de Israel, y esa herencia también es no solamente para el pueblo judío, pero también para los gentiles que han abandonado la idolatría y el paganismo, y ahora al abandonar todo eso se cobijan bajo las sombras del olivo natural que es Israel, y consecuentemente se injerta para recibir también la rica herencia que el Eterno, quien es bendito, trae para todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto es muy importante. Ahora, vamos a ver. Si caminas en mis estatutos y cuidas mis mandamientos y los cumples, en otra versión. Saben que aún en las traducciones hebreas hay versiones. Y se traduce así en Vayikra 26:3. Acá dice en la nuestra, si en mis leyes anduvieres. Y acá se traduce, si caminaras en mis estatutos y cuidares mis mandamientos y los cumplieres. El comentario de Rashi es muy importante en este sentido. A este versículo cifra y nos enseña una lección importante. Si caminas mis estatutos, y acaso esto significa el cumplimiento de los mandamientos, va. Si caminas en mis estatutos, ¿acaso esto significa el cumplimiento de los mandamientos? ¿Sí o no? No.
Aguas, véalo. Por eso es importante la Torah. Si caminaras en mis estatutos, si caminaras, si en mis leyes, aquí se traduce leyes, pero realmente se debería de traducir mis estatutos, porque es bejukotai. Juk viene de decreto. Juk es su raíz, ¿sí? Desde luego se puede traducir por leyes, pero lo más correcto es decreto, ¿sí? Juk, ok. Si caminas en mis estatutos, ¿acaso esto significa el cumplimiento de mis mandamientos? Cuando él dijo, y cuidas mis mandamientos, se refiere al cumplimiento de los mandamientos. Dice a continuación en la versión que tenemos, y a mis preceptos guardares y los cumplieres. Aquí sí se refiere al cumplimiento de los mandamientos. ¿Están conmigo? Por lo tanto, siendo así, ¿a qué se refiere si caminas o si anduvieres en mis estatutos? ¿Qué deberá? Eso se refiere a que deberá esforzarse en la Torah. ¿Cómo esforzarse en la Torah? ¿Qué sería, Ángel? Estudiar Torah. Conocer los mitzvot. Conocer halajá. ¿Conoces Torah? Pues ahora tienes que conocer más. Y tienes que entender los mandamientos, no solamente a un nivel, sino hay 4 niveles de interpretación. ¿Cuál es? Pasha, Remesh, Dresh y Sot. A esos 4 niveles tenemos que estudiar Torah. Y en la medida que vamos conociendo y vamos sabiendo, debemos ampliarlos más. Y cuidas mis mandamientos. Que deberás esforzarte en la Torah para obedecerlos y cuidarlos, tal como está dicho precisamente en Devarim 5.1. Y los estudiarás y cuidarás para cumplirlos. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para cumplirlos. ¿Para qué los vamos a estudiar? Para cumplirlos. ¿Por qué estamos aquí? Para educarnos en vivir la Torah. Tú estás aquí para aprender, educarte a vivir la Torah. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante. ¿Por qué es importante educarte en la Torah? ¿Quién me dice? A ver, Roberto, tú que estás alzando la mano. ¿Para qué? Para tener la bendición, ¿bien? ¿Qué más? A ver, Carla, que tú estás ansiosa. Para poder vivir la Torah. Bueno, a ver, es Marisol. Para elevarnos. Muy bien. A ver, Baruch. Para tener prosperidad. ¿Para qué más? Hay muchas cosas. ¿Qué más? A ver, José. A ver, Shani. A ver, Keter. A ver, Roxana. Obedecer los preceptos de Hashem. Bueno, a ver. Para tener una cercanía con el Eterno. ¿Sí? Para vivir mejor. Sí, desde luego. Nuestros sabios enseñan, una persona que estudia halajot, todos los días, tiene asegurado una transformación en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y nos enseña, a ver, ¿dónde están los? Esta es la palabra que está aquí. Jalijot son caminos. Jalijot. Y dice, no leas Jalijot, sino Jalajot. ¿Qué son Jalajot? Leyes. Y está en Megilá 28b,
tal como vemos, hay una conexión entre halajá y halajá. El conocimiento de la halajá es el resultado del esfuerzo en el estudio de la Torá. Vuelvo a repetir. El conocimiento de la halajá es el resultado del esfuerzo del estudio de la Torá. Si tú quieres conocer halajá, tienes que estudiar ¿qué? Torá. ¿Cuál es la conexión entre los conceptos de caminar, halajá y esforzarse en el estudio de la Torá? ¿Cómo se conecta caminar con halajá, halijá con halajá? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se conecta? Por la acción. Si solamente nosotros estudiamos Torá académicamente hablando, no trae ningún cambio en nuestra vida. Pero si nosotros la implementamos en nuestra vida, la ponemos en acción, tomamos los mandamientos y los movemos de tal manera que nuestra vida se fortalezca en los mismos, es decir, yo obedezco la Torá, no me excuso para no obedecerla, sino todo lo contrario, me excuso con todas las demás cosas para obedecer la Torá. La mayoría de nosotros venimos con eso, una idea de que de todo me excuso. Ay, no, pues hoy no, me excuso. Ay, no, pues esto, no, me excuso. Ay, no, pues no pude encender, pues me excuso, es que tuve. ¿Sí me entienden? Todo lo contrario debe de ser. Es decir, yo me debo excusar con todo lo demás para cumplir la Torá. ¿Cuántos están conmigo? Y eso es de educación. ¿Cómo comías cuando eras chiquillo? Bueno, quién sabe hoy. ¿Cómo comías? A ver, Mariel, ¿cómo comías? Mal, dice. No, ¿cómo comías? A ver, su mamá, ¿cómo comía Mariel? ¿Pero qué es mal? A ver, José, tú que tienes una experiencia más chiquita. Con las manos. Y ahora ya empieza a comer ¿con qué? Con la cuchara, ¿cierto o no? ¿Y esto qué es parte de una educación, sí o no? Su mamá, no, con la mano no, por eso te puse la cuchara y le enseña cómo tomar la cuchara y cómo comer, ¿cierto o no? Pues es lo mismo que están aprendiendo ustedes aquí. Se les está enseñando cómo tomar la cuchara y cómo comer apropiadamente. Y esto tiene que ver con la práctica de la Torá, que sepan que para que ese que sea parte de su vida. Porque si tú lo dejas solamente en saber, entonces no llegamos a ningún lado. Por eso decíamos que no es una cuestión académica. Porque, por ejemplo, el que es químico, pues solamente lo maneja cuando está en su trabajo, que maneja las fórmulas y todo aquello. Pero en toda su vida, en la mayoría del tiempo, ¿qué hace? Pues todo menos química, ¿cierto? Y es un conocimiento que ahí lo tiene, pero que solamente lo ocupa para cuando hace su trabajo. Pero en el caso de nosotros en la Torá, ¿cuándo ocupamos la Torá? Debiera, ¿sí o no? Debiera. Bien, una persona se esfuerza en la Torá y debe ser siempre un jolek, un caminante. ¿Sí se entiende? Metafóricamente debe de ser un jolek. Es decir, un caminante, caminando y avanzando constantemente a niveles más elevados de Torá y de mitzvot. La Torá no es académica, sino que exige implementación práctica y actos en tu vida. En cierto momento los sabios debatieron acerca de la importancia que tenía el estudio de la Torá con respecto a los buenos acciones o actos y concluyeron que la Torá es más importante porque es catalizadora de los buenos actos. Kiddushin 40b. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es lo más importante? Conocer Torá.
porque es lo que va a hacer reaccionar en tu vida, va a ser el reactivo en tu vida para que tú pongas en acción los mandamientos del Eterno. Los sabios nos dicen en otro lugar, Rabá solía decir que el propósito de la sabiduría de la Torá es el arrepentimiento y los buenos actos, Berajot 17a. Nos debemos afirmar que disfrutamos el estudio de la Torá como un ejercicio meramente intelectual. Hay gente que, por ejemplo, híjole, cómo me encanta estudiar Torá. Ese es deleitarse en la cuestión intelectual, ¿sí se entiende? Por ejemplo, hay gente que le gustan mucho las novelas, le reencanta, y ahí anda con sus libros de novelas, o la poesía, ¿sí o no? Y a otros temas, otros ámbitos, se deleita en eso, y siempre está metido en ello, ¿sí o no? Entonces, no es esa situación en nuestra vida. No debemos tomarlo solamente como un deleite intelectual. No debemos afirmar que disfrutamos el estudio de la Torá como un ejercicio meramente intelectual, el cual no exige afectar nuestra conducta. Todo lo contrario, la Torá exige afectar nuestra conducta. ¿Cuántos están conmigo? Todos venimos con un tambachote de cosas. Cuando venimos del mundo, por allá no hablar de los campamentos, cuando venimos del mundo, todos venimos con unos tambachones que apenas si podemos caminar. Y eso tiene que cambiar. Y llegamos acá y todavía llegamos desparramando todas esas cosas que son negativas, que no son cosas buenas para nuestra vida ni para los demás. Y evidentemente la gente que ya ha avanzado en muchos temas se da cuenta de que tal persona todavía es muy inmadura, es decir, que tiene comportamientos inadecuados. ¿Y qué vamos a hacer? Educarlos. Pero ustedes, ¿qué van a hacer con esas personas? Que se eduquen. Ya está sacando la chancla la hermana. ¿Será? No y sí. Dar un ejemplo. Si tú ves que alguien está hablando la Lashon Hará, yo ni le digo nada, me voy a meter en broncas. ¿Verdad? No. ¿Qué decimos? No, hermano, ¿sabes qué? Eso que tú estás haciendo no es kasher, no es apropiado. La Torá nos prohíbe hablar de nuestro prójimo y hablar mal. ¿Sí o no? Y entonces tenemos que actuar de acuerdo a la Torá. Todos somos parte de una familia. ¿Cuántos vienen de familias que eran 2, 3 o 4, 5 o 10? A ver, alcen la mano. En su familia eran más de 2, pues. Ok, la mayoría. ¿Tú constas de cuántos hermanos eran? Mayoría. No, ¿cuántos hermanos había en tu familia? 4. Ay, ¿por qué no alzaste la mano? Estaban pensando en los chicharrines. Todos venimos en una familia, casi la mayoría, de por lo menos más de 2. Y normalmente hay el hermano que, aunque sea chico, instruye a los demás, o el mayor instruye a los demás. ¿Te acuerdas si tenías hermanos mayores? Te decían, eso no lo hagas. ¿Te acuerdas? Se va a enojar mamá. ¿Sí se acuerdan? ¿O ya se les olvidó? Ya se les olvidó, ¿verdad? Eso era lo que pasaba. ¿Por qué? Porque siempre hay dentro de la familia hermanos ¿qué? Mayores, o que ponen mayor atención en qué, en la educación que se da en casa, ¿sí o no? Y entonces consecuentemente ellos son los que están diciendo eso no, eso sí, esto acá y allá, y hasta acusándote con mamá, ¿sí o no? Y entonces eso es importante, ¿por qué?
Es una ilustración al respecto de lo que pasa en la comunidad. Tenemos que ayudar a la gente que llega, pero no dejarla que haga lo que no debe hacer, porque entonces nosotros estamos diciendo a los que ¿qué? ¿Que qué? Que está bien, uno. ¿Qué más? Que haga lo que quiera. ¿Qué más? Que no hay reglas. ¿Qué más? Que no importa. No importa lo que digan tus padres, haz lo que bien te da la gana. No. En este caso, las instrucciones de quién son. Y tenemos que ¿qué? Que respetarlas y obedecerlas y sujetarnos. Y esto es lo que va a hacer una transformación en nuestra vida personal. Por lo tanto, entonces, no es solamente un ejercicio mental el cual no exige afectar nuestra conducta, lo exige. Aprendemos la palabra de Hashem para cumplir su voluntad. ¿Para qué? ¿Está claro? ¿Por qué estás acá? Para cumplir su voluntad. No para irme a mi casa y olvidarme. Cuando llego, aviento por ahí a la Torah y me olvido toda la semana y ni siquiera la abro. ¿Cuántos leen Torah en la semana? Miren que yo no les corto la mano, pero Hashem que mira el corazón, sí. No puedo decir que sí la abro, a lo mejor la abro para desempolvarla, pero no estoy hablando de eso. Estoy diciendo de que tú la lees. De eso estamos hablando. Sin el conocimiento de la Torah, ¿cómo podemos esperar saber cómo servir a Hashem? No podríamos. Es la Torah la que nos enseña cómo vivir y cómo comportarnos. Mientras más crecemos, más aprendemos, ¿sí o no? A cómo subir a niveles espirituales cada vez más altos y acercarnos más al Todopoderoso, al Santo de Israel. Eventualmente nos sirve para acceder a elevados niveles, que es lo que quiere el Eterno que nosotros tengamos. ¿Qué es lo que quiere? Que vivamos, crezcamos, nos unamos a Él y nuestra vida sea transformada. Esa es la realidad. En la religión por eso no cambia sus vidas. Y te voy a decir, hay algunos que son tortugas. Hace muchos años leí un libro, a lo mejor se acuerda Consuelo, que daban un libro para leer, un libro que se llamaba 3 pasos adelante y 2 para atrás. Y habla la filosofía de ese libro de que la medida que avanzamos, retrocedemos, y que la realidad de la vida es que no hay un cambio sustancial. Eso es de lo que habla ese libro. Y eso lo leí, mijito, como hace como 40 años, creo, 30. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tema muy importante, y este libro tan importante como es la Torah, y que consecuentemente es lo que va a cambiar nuestras vidas, en la medida en que nosotros la hagamos nuestro. En la práctica, en la vivencia, es lo que transforma nuestra vida, y consecuentemente, ¿qué es lo que va a traer esto? La bendición. Hay una parte que el hombre tiene que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar la Torah y ¿qué? Ponerla en práctica. Y cuando esto sucede, el Eterno envía su palabra y nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es bien importante. Estábamos compartiendo con mi esposa en la noche, una noche en la mesa de Shabbat, y estábamos compartiendo de los dichos de Pirkei Avot, y estábamos mirando lo de una narración de un hombre que era rabino y que pues decidió ser rabino y que vivía pues más o menos en condiciones regulares, pero yendo por el camino salió a visitar una comunidad y yendo por el camino se encontró a alguien
con una, pues en esos días, carrozas muy elegantes y todo aquello. Y bueno, de primera ya se imaginarán qué tipo de carroza, elegantísima. Y entonces se para la carroza y le pide al rabino que se suba. Y, porque este hombre de tal alcurnia era nada menos un amigo de la infancia del rabino. Solamente que el rabino decidió estudiar Torah y este hombre pues se dedicó a los negocios y todo aquello. Bueno, pues se encumbró en lo material. Y entonces platicando con él, y le pregunta que cómo le ha ido. Y el, pues el magnate le responde, mira en qué ando, mira los corceles, unos caballotes de esos que hasta brillaban, ¿no? Te daban el charolazo. La carroza hermosa, de esas de como las diligencias, de ese entonces era muy elegante. Y entonces le dice, pues no ves, tengo mis siembras, me dedico, tengo de sobre. Y entonces el rabino, a ver qué tan buenos ustedes son para interpretar. Y entonces el rabino le dice, ¿y cómo te va? Porque le dice, ¿cómo te va? Y entonces le dicen, pues mira, ya le dijo todo esto y le dice, bueno, eso pertenece al mundo venidero. Pero ¿cómo está tu mundo? Sí, que no me muevan la cabecita. A ver. ¿No tenía nada? Pero la pregunta que le hizo el rabino, pongan atención, es, ¿y cómo está tu mundo aquí? ¿Cómo está tu mundo aquí? ¿Por qué le contestó eso? A ver, Ángel. A ver, hermanos. A su vida espiritual, a su vida interior. A su vida espiritual. La pobreza que hay. Está tan pobre que lo único que tiene es dinero, más esa riqueza. Dice que toda esa riqueza, fíjense, fue una metáfora lo que le contestó. Toda esa riqueza es del mundo venidero. Pero ¿cómo está tu mundo aquí? A partir de ahí, ese hombre, dice la narración, cambió. Porque se dio cuenta, como dice los libros, era un desventurado, un pobre. Ahí está la respuesta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Es una reflexión, mis amados. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es tu mundo? Pues para algunos, arruinados allá y arruinados acá. ¿Qué es lo que necesitamos? Un cambio radical. Y ese cambio radical solamente lo puedes lograr con la ayuda del Eterno y su Torah. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, tú ya estás iniciado, ya hiciste tu tevilá, ya hiciste tu pacto con el Eterno. Ahora, ¿qué te falta? Pues ya estás haciéndolo. ¿Qué te falta, Costa? Vivirlo. Sí. A veces nosotros decimos, bueno, pues yo ya aprendí, ya. Pero si somos honestos, a todos nos hace falta mayor aplicación en la obediencia a los mandamientos. ¿Sí o no? Tenemos que aplicarnos. Pero no es decir solamente sí me falta. Es como aquel que va ya en el 5º año de la carrera y le dice, pues ya estoy en el 5º año, ya casi. Baruch Hashem. Pero todavía no.
Ya, pero todavía no, porque hay un cambio que se tiene que hacer en nuestras vidas. Estamos a un paso y ese paso el Eterno nos lo ha dejado para que nosotros lo implementemos, porque esto es lo que traerá las recompensas en el mundo venidero. ¿Cómo te esfuerzas en los mandamientos? ¿Cómo cumples con ellos? Ahí viene ya la fiesta de Shavuot. ¿Cuántos se van a quedar a estudiar Torah? Es un mandamiento. ¿Cuántos se van a quedar? Como Pepito. Párate. Y Pepito, digo, siéntate. Le decía la maestra, siéntate. Y Pepito, de pie. Hasta que la maestra dice, ¿te sientas o te siento? Y entonces sienta Pepito. ¿Qué dice Pepito? Estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Hay muchas necesidades en nuestro corazón. Porque le damos más lugar a las cosas del mundo que a la obediencia a la Torah. Y por eso les decía que a veces nos hace falta mucho. Hay muchos que dicen cuando oran, tú sabes que te amo. ¿Sí o no? Tú sabes que te amo. ¿Y cuál es la respuesta del Eterno? Guarda mis mandamientos. ¿Sí o no? Guarda mis mandamientos. Tú no le digas al Eterno que le amas, demuéstraselo con la obediencia. ¿Sí o no? Hay quien ha hecho juramentos acá de que ya no va a faltar, ¿y qué crees? Hasta se condenan más. Porque tú crees que los juramentos al Eterno se le tienen que cumplir, no es solamente decir yo hago compromiso. Mis amados, tenemos que hacer cambios. Y si no, por eso estamos atorados. No te quejes de cómo te va en la vida. Mientras nosotros no decidamos caminar y realmente cambiar, la vida va a seguir como aquel borrachito que cuando va por la calle va nomás dando tumbos. Así hay muchos. Nomás van dando tumbos, se caen, se levantan, se vuelven a caer, se vuelven a levantar y ya parecen que les dieron una golpiza y se siguen cayendo. Eso debe cambiar, pero ¿de quién depende? No podemos obligar a nadie. Habrá quien llegará y habrá quien llegará raspado, pero como dice Rab Saúl, saldrá como de una casa en llamas. Pero habrá quien llega con honra al Eterno, quien es bendito, diciendo al Eterno, aquí están mis obras, no como jactancia, sino como un medio de honra al Eterno, quien es bendito. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. ¿Cómo voy de tiempo? Ya, tan rápido, pero si apenas empecé. Les iba a enseñar de una palabra importante de nuestro judaísmo que es lishma. ¿Cómo? Lishma. Pero dado que el Moré ya me está cortando la métrica, pues entonces lo vamos a dejar para el rato. ¿Les parece? Sí, hombre. Pero no se la pierdan porque está bueno, porque tiene que ver con la Torah y cómo nosotros vivimos. Entonces, lishma tiene que ver con el cumplimiento de los mandamientos de la Torah. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida? Amén. Bueno, vamos a dejarlo aquí con lishma. Ahora sí, no sé qué pasó conmigo. Creo que me pasé. Tengo bastante que compartir. Bueno. Baruch Hashem. Ok. En la tarde yo creo que nos vamos a tomar un poquitito de más tiempo porque quiero, si no terminar todo lo que les quiero compartir,
avanzar por lo menos en 2 temas que son importantes. Amén. Bueno, Shabbat Shalom a todos. Sonríe, Hashem te ama. ¿Y qué crees? Te quiere cambiar. ¿Tú quieres? Obedece. Amén.